Bienvenidas, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, una oportunidad de conversar con Francesca Conti, curadora de Museo Sumaya, y con todos ustedes en darle esta bienvenida a mármoles monumentales, versiones contemporáneas de uno de los artistas nodales de nuestra historia del arte. Hola Alfonso y bienvenidos a todos. Correcto, estamos justamente hablando de estas obras que se ven a nuestras espaldas, que son La Piedad y el David. Cuando hablamos de Michelangelo, pues digamos que hay una nueva dimensión humanística en esa reversificación de formas antiguas. ¿Cómo encuentras el legado escultórico? Porque, bueno, sus potencias creativas también tomaron otros derroteros como la pintura, pero específicamente en la escultura, ¿cómo ves esta impronta de Michelangelo Buonarroti? Pues sin duda sé yo lo que será la modernidad en la escultura. Aquí también estas dos obras conviven con La Puerta del Infierno de Auguste Rodin, y el mismo Auguste Rodin encontró en Michelangelo, en este viaje que hizo a Italia en 1870, uno de sus grandes maestros. Estas figuras exageradas que podemos encontrar en Las Tres Sombras, por ejemplo, derivan justamente de Michelangelo, que si bien estudia lo que es la exactitud anatómica, luego lo que hace es a veces llevar las formas a cierto extremo para otorgarle mayor expresividad. Entonces es muy poderosa. Claro, y de pronto, comencemos con La Piedad, que es una de las obras de un joven Michelangelo acercándose a la piedra, aunque evidentemente ya había tenido un proceso de volumen anterior. Quizá el más como piedra angular, el detonante de su relación humanística con la tradición judio-cristiana, es ese Cristo para la Iglesia del Santo Espíritu, que coincide justo con la muerte de Lorenzo el Magnífico y que hoy conserva la Casa Buonarroti, donde hay una exaltación y una manifestación de la vida. Y es justo quizá también lo que encontramos en La Pietà. El contexto en el que fue creado pues lleva a una Florencia dominada por Savonarola, un personaje que llegó a destruir muchas de las obras de Michelangelo, y justo que coincide la muerte de Savonarola con la gestación 1498 de La Pietà. ¿Cómo entender en palabras del crítico y estudioso Charles Tollené, esta renovada solemnidad plástica, muy piramidal, pero en contraste de nuevo entre vida y muerte? ¿Cómo entender La Piedad? Sí, como bien dijiste, es un Michelangelo muy joven, tenía poco más de 20 años cuando fue encargado de esta pieza. En aquel entonces Michelangelo estaba en Roma, había llegado a Roma gracias al cardenal Riario, a través de una escultura de un Cupido durmiente cuya historia es muy interesante, pero justo se le encarga la Piedad para la Capilla Petronella, que es una capilla que hoy ya no existe, y tenía que ser el monumento fúnebre del cardenal Jean de Villiers, un cardenal francés que estaba en el Vaticano. Y aquí también La Piedad se tenía que realizar para lo que era un nicho. Y también entonces podemos observar cómo Michelangelo le otorga esta estructura piramidal y también hace que la cara del Cristo, si la observamos, vaya hasta atrás para que esta estructura siga siendo así de estable. Hasta el drapeado de la Virgen vemos como es algo que de lo espiritual cae a lo terrenal, se hace mucho más denso en el fondo, y si nos encontramos frente a esta gracia de esta Virgen, esta Madre que se encuentra en uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando toma el cuerpo de su hijo muerto, pero es una cara, la de la Virgen, que también expresa mucha calma, mucha armonía, porque es una madre que acepta este dolor como algo necesario, porque es justamente este dolor, esta muerte, algo que llevará a la salvación del hombre. Entonces, con La Piedad, que es una iconografía que se remonta a la Alemania, era una iconografía que ya existía, pero los artistas a seguir siempre tendrán que enfrentarse con la iconografía ya desarrollada por Michelangelo, donde nos encontramos frente a esta grandísima unidad espiritual de madre e hijo, y será justo La Piedad la que
hará célebre Michelangelo, y es por eso que luego volverán a llamarlo a Florencia. Cuando encontramos pues el trabajo y en crónicas de época, sabemos que pues había duda de la calidad de que un joven pudiera llegar a esos extremos y de forma inédita para la historia del arte y en una impronta humanista del Renacimiento, firma la obra en una posición muy destacada. ¿Cómo entender esa franja, esa cenefa de del propio manto y pues tener ahí la firma? Michelangelo? Que esto también es muy importante porque la idea misma de artista es algo que se establece justo en el ámbito renacentista. Antes, digamos que el artista más se acercaba al artesano, por eso que no firmaba la obra. Aquí encontramos a la figura del artista como una persona que no solo tiene una gran habilidad técnica, sino también un grande desarrollo intelectual. Cuando Michelangelo se forma la corte de los Medici, es el mismo Lorenzo el Magnífico que lo llama. Ahí se encuentra rodeado por la cultura del neoplatonismo, frecuenta figuras de la talla de Marsilio Ficino. Entonces es justo este hombre humanista, renacentista, que logra expresar a través de las manos las grandes ideas que tienes en el intelecto. Entonces ahí la firma este gran gesto que demuestra el orgullo de un artista que realiza su pieza. Y en el rostro de la Virgen hay una suprema belleza, ¿no? Este rostro valado que podría haber sido mucho más fácil trabajarlo en una máscara que se adoce al cuerpo, pero aquí encontramos el volumen y es imposible en los propios museos del Vaticano rodearla. Aquí podemos asomarnos a su reverso y encontrar cómo hay un trabajo de la piedra en múltiples formas. El mármol pues de Carrara llevado a la extrema pulida de superficies en carne, de pronto en drapeados que destruyen precisamente la materia ruda del mármol, pero también dejar la roca hablar y que pareciera que emergen de ahí las obras. ¿Cómo es el trabajo creativo de Michelangelo? Pues sin duda el trabajo de un gran artista, como bien dices. Él siempre decía que la obra ya está dentro del bloque de mármol. El artista lo que hace es nada más hacer que salga la obra a través de cincelar estos bloques. Entonces se pueden ver justo las diferentes maneras de trabajar al mármol, desde esta cara tan lisa, tan espiritual, tan hermosa, tan piadosa, y la parte más abajo donde se ve todavía la piedra dura. Y esto es también algo que nos habla de la técnica del material, que también es algo fundamental, porque acordámonos que el mármol es algo que se esculpe, se cincela, entonces no admite errores, no es como el yeso que con la humedad se puede llegar a retocar. Ahí justo es tener muy bien presente la idea y poderla hacer salir. Cuando encontramos pues una obra de este tamaño, ¿no? de su tamaño físico y de sus cualidades, pues de pronto para todos quienes nos escuchan y nos ven puede ser muy extraño cómo es que pues si está en los museos del Vaticano, está en uno de los polos nodales de la cristiandad desde la península itálica, ¿cómo puede estar en México también? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo es una versión contemporánea de una obra? Claro, estamos muy afortunados porque si bien no tratamos con las obras originales, tratamos con unas obras que tienen un muy bajo margen de error. Ambas obras, tanto el David como la Piedad, se realizaron a partir de unos yesos que habían sido sacados del original. Esto se podía hacer a principios del siglo XX. Fue justamente la casa fundidora Marinelli que pudo sacar el molde tanto de la Piedad como del David. Pero a ver, vamos por partes, porque sí, resulta muy extraño como si yo tengo un molde un molde que resulta, esto si me dices que es esculpido, porque sí lo es, ¿cómo entender que de un bloque de piedra podemos tener otro bloque de piedra y qué tiene que ver ese en medio un molde?
¿Cómo Perfecto. Sí, es se algo hace? bastante complicado, a ver si se puede explicar con palabras claras. Estamos regresamos a principio de 1900, estamos frente a la Piedad original, la que está en el Vaticano. La casa fundidora Ferdinando Marinelli logra tener el permiso de sacar un molde, es decir, un negativo a partir del positivo. A partir de este negativo, si queremos decirlo, se dice calco en italiano, se realiza un yeso con el vaciado y luego con lo que es el método del pantógrafo, que es un instrumento antiguo que consiste en tomar puntos de referencias. Estos puntos de referencia se trasladan a lo que es el bloque de mármol. Lo mismo que sucedía de Roma para replicar obras griegas o en las academias en todo el siglo XIX. Correcto, correcto. Y ahí un equipo de artistas altamente calificados, estamos hablando de talleres florentinos, dirigía todos los trabajos Roberto Domina, con este método, con el tallado a mano, obviamente antes como eléctrico porque estamos hablando de bloques de mármoles muy grandes, empezaron a realizar la copia de estas dos obras. Entonces, la referencia es una referencia a partir de un yeso que se sacó a partir del original. Entonces, es una referencia bastante exacta. Y decir, ¿por qué no poderla tomar del original? Ahora ya no se puede. Digo, no sé, es difícil porque también significa manipular la pieza. Es por eso que se utilizan yesos, para no perjudicar, para no poner en riesgo la pieza original. Y de alguna forma, al momento de tener ese yeso, lo puedo segmentar, puedo tener medidas mucho más precisas y a partir de ahí tener esta reproductibilidad de una imagen a una escala realmente mínima, porque estamos ante una escala 1 a 1, es decir, es el mismo tamaño de la Pietà como la que con mayor distancia puedo ver en los museos vaticanos, ¿es verdad? Correcto, correcto. Ahora, pasemos al David, una de las pues esculturas monumentales que han robado el aliento de Occidente, pero también de Oriente. La humanidad se marcó por este volumen que tiene una historia muy compleja, porque pues el bloque le había sido entregado, de acuerdo con documentos de la Catedral de Florencia, que conserva el Archivo Histórico de Berlín, el 6 de mayo de 1476, Antonio Rossellino, y dice este documento que permaneció en el patio maleabozzatum et sculptum, es decir, que no fue trabajado. Mal trabajado, mal esbozado, no más sí. esbozado. Y de pronto este bloque, pues que tenemos noticia de él, de 1463, 1464, antes ya había sido dispuesto, también esculpido por Agostino de Duccio, y no es muy claro cuál era la obra que iba a representar. Para muchos siempre se ha dicho que fue el David, otros dicen que fue un profeta. Lo que es un hecho es que iba a estar según el documento del 18 de agosto de 1464, en uno de los contrafuertes de la propia Santa María di Fiore en Florencia. ¿Cómo es que de ahí llega a Michelangelo y por qué dos escultores que tenían un buen renombre, que no son malos artistas, por lo menos estos dos? ¿Cómo llega este gran coloso a manos de Michelangelo Buonarroti? Justo cuando le encargan el trabajo, Michelangelo decide aceptar, y decide aceptar justo con este grandísimo límite, el hecho que se encuentra frente a un bloque de mármol que ya había sido intervenido, que ya había sido trabajado. Se dice que probablemente ellos abandonaron el trabajo porque representaba demasiado reto. El material era muy frágil, entonces en el momento en que trataban de esculpirlo, como que ahí encontraban varios problemas y decidieron abandonar el encargo. Perdón, pero ¿cómo es que decimos frágil si estamos viendo una imagen que hoy pues lo podemos ver ya no en Roma? Ahora trasladémonos a la capital cultural pues italiana, como lo es, quizás sigue siendo Florencia,
es gigante, es macizo, lo vemos muy robusto y es mármol de Carrara. Sí, sí, ahí también hubo un debate, hay quien habla de una calidad no tan alta de lo que es el mármol, que luego la calidad tiene que ver con la porosidad, de hecho se dice que ahí lo intervino Michelangelo para que se pudiera trabajar más, pero aunque sea buena la calidad, si tiene vetas, si tiene grietas, esto hace que en el momento en que se cincela se abre. Entonces, quizá es buena la calidad, pero no tan buena para ser esculpido. Y menos de ese tamaño, ¿no? Sí, sí, entonces es por eso que Michelangelo acepta el encargo. También es un Michelangelo que tiene poco más de 25 años, sigue siendo un artista muy joven y empieza a trabajar aislado por casi 3 años, porque él trabaja en la catedral, en los almacenes de la catedral de Santa María del Fiore y concibe justo a este héroe bíblico del Antiguo Testamento. El 16 de agosto de 1501 firmó el contrato con la obra de la Catedral de Florencia y ya dice ahí para hacer un David. Puede que no haya sido por, digamos, motu propio que el artista haya decidido el David, sino un encargo que acepta entonces el reto. Y lo que sabemos es que comenzó a trabajarlo, a dar ese primer cincelazo el 13 de septiembre del 1501. Para el 14 de octubre decidió cercar. ¿Por qué? ¿Por qué quiere cercar? Porque se acercaban en muchos. Entonces, como que él tenía y necesitaba trabajar con toda su atención y calma, entonces dicen hasta que cubrió justo alrededor de sí para poder trabajar. Y si pensamos que llegó a realizar solo en 3 años una obra de este tamaño, pues sí necesitaba bastante concentración. Fue terminado, digamos, el David el 25 de enero de 1504. Es un tiempo que hasta esta fecha resulta muy corto. La comisión fue muy celebrada por un consejo de artistas de la talla de Rosselli, de la Robbia, Granacci, Cosimo, Ghirlandaio, Credi, Lippi, Botticelli, hasta el propio Leonardo da Vinci. ¿Cómo es que este grupo de artistas que siguen siendo notabilísimos tienen esta relación con Michelangelo? No, fue ahí que justo se decidió moverlo, porque con este comité, y también esto es extremadamente interesante, porque era un personaje bíblico destinado a un contexto religioso, como era la de la Catedral de Santa María del Fiore, y luego se decidió moverlo a un contexto político. Ahí también tiene mucha relación con la restaurada República de Florencia, porque se habla justo de un héroe bíblico que pero entra en una plaza, la Piazza della Signoria, que es una plaza política frente al Palacio del Poder. Entonces también le otorga otro significado a esta figura tan emblemática, la figura de un hombre que nada más gracias a la fe en Dios logró luchar y destruir el gigante Goliat, que era un poco lo que se iba a enfrentar la Florencia de aquel entonces. Y ahí en esa plaza, pues la decisión de que estuviese frente al Palacio Antiguo, al Palazzo Vecchio, se da en mayo de 1504, pero sabemos que para el 8 de septiembre ya está dispuesto ahí el David, justo en el espacio que ocupaba una Judith de Donatello, que tuvieron que desplazarla a la loya. De pronto quedémonos o detengámonos un segundo, Francesca, en el cuerpo del personaje, en la torsión que tiene, en lo inédito que representa para también la historia del arte, la postura y el hecho de que no está vencido aún el gigante Goliat. Estamos justo en el minuto previo a que esto ocurra, o quizá el segundo previo a que esto ocurra. ¿Cómo es que construye Michelangelo? Sí, esto es muy interesante porque seguramente el mismo Michelangelo habrá de haber estudiado lo que habían hecho los artistas antes de él para representar a este sujeto, que era bastante en boga en aquel entonces en el ámbito florentino. Lo que hace Michelangelo, y ahí
quizá también porque no le daba el mármol, porque como hemos dicho ya, lo habían trabajado otros artistas, es representarlo en el momento anterior de la acción. Si nosotros vemos a los grandes, el mismo Ghiberti en La Puerta del Paraíso o Donatello, representan a David al momento después de la acción, cuando ya toma la espada de Goliat y tiene la cabeza de Goliat a sus pies. Y lo que hace Michelangelo es representarlo en el momento anterior, justo cuando se da esta vuelta con la honda para ver dónde está Goliat y poderlo golpear con la piedra. Entonces aquí también subrayar la importancia de la razón frente a la fuerza bruta. Esto es algo muy importante, y también el hecho que lo que hace Michelangelo es despojar a David de cualquier tipo de atributo. Lo único que le deja es la honda, lo representa desnudo y también lo representa como un hombre vigoroso. Los anteriores, los artistas contemporáneos y anteriores a él, solían representarlo como un jovencito. Entonces también le cambia como un poco lo que es la iconografía con la que solimos encontrar al David, y por eso que al presentarla toda Florencia quedó maravillada. El mismo Vasari, Giorgio Vasari, el célebre biógrafo de los renacentistas, dice: al ver esta escultura uno ya no necesita ver ni una escultura antigua ni una escultura moderna. Esta tolse il grito a tutte le altre sculture, le quita las palabras opacas, que es una profecía casi, porque muchos turistas hoy van a Florencia nada más para ver el David. Y se quedan sin aliento, nos quedamos sin aliento. Ahora, pareciera que estar delante de este portento es perfecto anatómicamente. Tiene este impacto de ver hasta venas, tendones, enfatizar costillas, el entrecejo, pero al momento de observarlo, que la oportunidad que nos permite Museo Sumaya en este vestíbulo de Plaza Carso, verlo de distintos ángulos, empezamos a verlo muy distinto. La cabeza a veces más grande o más chica dependiendo del ángulo, la mano izquierda, porque es zurdo David, con el que la piedra que va a aventar esa onda, pues la tiene ya en su mano diestra para colocarla y disponerla. Esa mano de la piedra más grande, ¿cómo es esta proporción anatómica? Sí nos ha referido que estudió el cuerpo humano como muy pocos otros lo habían hecho anteriormente. Sí, hay un gran estudio anatómico y también hay algunos tipos de cosas que no son exactas, pero el mismo Michelangelo las quiso. Siempre acordémonos que se realizó para ser apreciado desde el contrafuerte de una catedral, entonces desde muy alto. Y estas exageraciones fueran justo para que desde el bajo se pudiera percibir la magnitud de esta escultura. Vemos como los hombros son un poco más chicos, aquí también quizá ya no le daba el material. Hay un músculo en la muñeca derecha que en realidad no existe, pero justo que él lo hizo para otorgar al cuerpo una mayor expresividad. También es muy interesante esta técnica que empleó para la mirada, para otorgarle mayor profundidad, porque tiene las pupilas perforadas. Entonces esto hace que esta mirada se haga aún más seria, más concentrada, pero desde las piernas, estas venas, hay también una gran exactitud, como que sí estudió el cuerpo humano y luego decidió qué representar de manera fidedigna y qué exagerar para justo crear una obra de arte. Siendo un personaje bíblico, hemos escuchado a los públicos que están delante de él el hecho de ¿y por qué está desnudo? O por qué incluso el miembro masculino está un poco empequeñecido en proporción a la figura. ¿Qué decimos ante esto? Siendo que evidentemente no es un acto, digamos, hereje el hecho de que Michelangelo lo haya despojado de ropa. No, al contrario. Y esto también nos habla de un grandísimo reto técnico. La vestimenta permite otorgarle estabilidad a la escultura. El hecho que lo haya representado desnudo hace que también tenía que encontrar un eje para que la escultura se quedara vertical, estable. Y es por eso también que le añade este tronco atrás de la pierna derecha. Entonces, también esto es dar prueba de una gran habilidad técnica y representar este cuerpo desnudo en una escala monumental. De hecho, justo se dice que es el último David renacentista. Lo que hace Michelangelo es otorgar a un héroe bíblico lo que es la plástica de los dioses griegos. Entonces, ya Florencia podía estar a la altura de Atena,
de Roma, porque ya tenía su gran escultura. Y el hecho de que estar justo admirando al David, pareciera que inventa algo que no se había inventado. Sin embargo, hay en ese trazo esculturas antiguas que pueden haber sido estudiadas por el propio Michelangelo para llegar a él. Una de ellas pues, es el Hércules de sarcófagos romanos y el púlpito del baptisterio de Pisa, que también tiene estas, digamos, referencias clásicas. ¿Cómo es que resuena el mundo clásico en el David de Michelangelo? Resuena completamente. Michelangelo tiene en su plástica una gran herencia de la antigüedad. Él se formó en los jardines de San Marco. Su primera formación fue justo en lo que era el domicilio de la antigua, de la colección de antigüedades de los Medici. Él creó anteriormente a esto el Bacco. Ahí dio un grandísimo dominio, dio prueba de un grande dominio y dio un conocimiento de las antigüedades. Lo que hace es tomar del pasado e interpretarlo y otorgar algo al futuro. Esto es la grandeza de un artista que fue Michelangelo. Encontré una referencia de un teórico Broninsky en un texto de Retzel Michelangelus de 1908 que dice muy propositivamente que no es David, que en realidad estamos ante Dante. ¿Qué podríamos decir ante ello? Pues que siempre es muy interesante ver cómo a partir de una obra se crean diferentes interpretaciones, que todas siempre son muy interesantes de escuchar y de leer, y considerando el contexto florentino, entonces no es atrevido a hablar de Dante. Y Tolné dice que en realidad funde o une de una forma intrínseca la fortaleza y el coraje, y que en realidad estamos ante un Hércules David. ¿Cómo verlo de esta manera? ¿Cambia algo nuestra mirada? Pues es que cada crítico luego le dio su propia interpretación, y yo creo que esto siempre es importante tenerlo presente, pero también hacer que el mismo público se acerque y le dé su propia interpretación. Justo el arte se concluye en el momento en que el espectador puede observar la obra, y entonces es justo invitar a que cada quien dé más interpretaciones. Pues en este último tramo lleguemos nada más a entender cómo es que esta obra que habíamos dicho, que está frente al Palazzo Vecchio y que efectivamente hoy vemos una obra como el David, pero no es el David, ¿no? Estamos hablando de que desde 1873 ya está ubicado en la Galería de la Academia de Florencia. Pero simplemente datos que me parece importante para que abordes es el hecho de que en 1512, es decir, temprano a que había sido terminada la obra, cae un rayo. Todavía hay un debate muy complejo que si dañó la escultura o no. Lo que sabemos es que dañó su base, eso es lo que hasta ahora sabemos. Y para 1527, en la gran caída de los Medici, en una revuelta, el brazo izquierdo se partió en tres, y el propio Vasari tiene una anécdota interesante. ¿Cómo ver estas cuestiones? Sí, como que desde un principio el pobre David fue un poco desafortunado lo que fue su conservación, por el rayo, porque se le rompió el brazo, porque igual estaba al aire libre. Entonces, digamos que justo cuando se gestó la unidad de Italia, hacia 1870, ya empezaron a hablar sobre el hecho que era necesario moverlo de ahí. ¿Por qué? Porque era una escultura que nos había heredado el Renacimiento y que necesitaba ser conservada en un espacio que mejor pudiera garantizar su seguridad, y fue justo por eso que se decidió trasladarla de Piazza della Signoria a la Galería de la Academia. Ahí está una copia que se puede apreciar, y ya... O sea, Florencia tiene dos David. Sí, tiene más. También hay uno que se colocó en Piazzale Michelangelo, que era Piazzale Belvedere, que también es otra versión del David, pero hoy en día se puede apreciar en la Galería de la Academia de Florencia, donde ya está bajo control de lo que es su conservación, porque también hay que tutelar el patrimonio, y afuera, al aire libre, pues estaba sujeto a un mayor riesgo.
Y esta escala, muchas personas podrán decir es que es demasiado elevado, no puedo verlo de una forma. Este pedestal, ¿ante qué estamos, pues? Sí, este pedestal se realizó a partir del pedestal que está en la Galería de la Academia, que no es el original. Como bien dijiste, cuando cayó el rayo, que dijeron que había amenazado un poco la pieza y también la base no sobrevivió, la que se había realizado en su momento para Piazza della Signoria, en el traslado no sobrevivió. Y fue por eso que decidieron realizar esta base que se reprodujo tal y cual aquí en Museo Soumaya. Entonces estamos hablando de una base de más o menos 2 metros de altura. Entonces en total son 7 metros, pero permiten darle cierta altura al David para que se pueda apreciar de manera mayor. ¿Y cómo hacer de nuevo esta obra? Porque de nuevo es una versión contemporánea, la de Florencia está en Florencia y esta está en México. ¿Cómo se logró? ¿También el mismo método del pantógrafo y hay un yeso intermedio? Correcto. En este caso estamos hablando de hacia 1929 más o menos, donde se quería otorgar a la comunidad de italianos en Montevideo, que era una comunidad bien grande, algunas esculturas monumentales. Y fue en aquel entonces siempre la casa fundidora Marinelli pidió al gobierno italiano autorización para sacar el molde a partir del cual hacer el yeso. En este caso, en aquel entonces, se realizó una fundición en bronce, pero justo la casa fundidora se quedó con este molde, con este yeso, que es el mismo que se utilizó en 2018 para realizar este David, que también ahí fue un reto encontrar un bloque de mármol tan grande, entonces que no tuviera grieta, que no tuviera fisuras, y fue ahí que se empezó a partir del yeso a esculpir esta obra, siempre con el método del pantógrafo. Los dos fueron realizados con la misma técnica. Lo que sabemos es que no hay un control exacto desde esa época al día de hoy de si hay muchas más obras que pudieron realizarse en esta escala, pero sabemos que pues encontrar un bloque, no estamos hablando de un ensamble, es una pieza única. un solo bloque del mármol de Carrara, en la Toscana italiana. Es decir, sabemos que en museos de esta calidad, que no sea polvo de mármol, sí, y que a partir de ahí se lleve a un molde y que se aprisione, pues prácticamente es muy difícil hacer una obra de esta naturaleza. Sin lugar a duda. Hay varias que se realizaron, como bien dijiste, en polvo de mármol o también en fibra de vidrio, pero de mármol, por lo menos que nos dijo también la Galería Bazzanti, que es quien se encargó de la realización de la obra, es la única que ellos realizaron de el David. Esta mirada que retaba a Roma y ahora que mira hacia el Pacífico, decíamos que este mar que unió al mundo, ¿por qué venir a Museo Soumaya y estar delante de esta huella de Miguel Ángel y de este espíritu de renovada espiritualidad ante la piedad o de desafío, donde pues pareciera que no hay enemigo, por más grande que este sea, que no podamos vencer? ¿Por qué estar pues en esta íntima relación? Pues se trata de una grandísima oportunidad, porque si bien estamos hablando de unas versiones contemporáneas, ahí igual se puede apreciar el genio de Michelangelo y se pueden apreciar dos obras que caracterizaron no solo el Renacimiento, sino yo creo el arte universal, y sobre todo para aquellas personas que no tienen la oportunidad de viajar del otro lado del mundo, tienen la oportunidad de entrar en Museo Soumaya, que está abierto todos los días de manera gratuita, y también quizá acercarse un poco más que a las originales que están en Roma y en Florencia. Pues sin duda una oportunidad que nos hace Francesca y todos en Fundación Carlos Slim de venir a disfrutar de 365 días de arte para todos, el David y la Piedad, en versiones contemporáneas. Están en México
para México, ya se van a quedar aquí. Es sin duda una pues, oportunidad extraordinaria el poder acercarnos y sobre todo verlas en una proximidad y de distintos ángulos para poder descubrir a Michelangelo desde México. Muchísimas gracias, Francesca Conti, por estar con nosotros. Gracias a todas, a todos. Nos vemos muy pronto. Hagamos comunidad.